Capítulo 4. Matt Horner se repanchingó en su silla, pensando sombríamente. Lo sabía. Sabía que llegaría un día así. El día en que Arcturus Mengsk encontraría por fin al grupo terrorista conocido como los Asaltantes de Raynor, y descargaría toda la ira del dominio contra la nave que había sido su nave insignia. Con el tranquilo equilibrio que era una parte tan consustancial de su naturaleza, Matt se dio cuenta inmediatamente de que solo los atacaba la mitad de la flota del dominio. La otra mitad, al principio 25 y ahora 14 cruceros de batalla y sus grupos de espectros, naves de despliegue y demás, estaba bajo el control de otro Mengsk y les devolvía el fuego a las naves de su padre. Valerian había conectado el Hyperion a la conversación entre padre e hijo, de modo que Matt sabía a qué Mengsk debía atacar. Su amigo y comandante James Raynor seguía también a bordo del bucéfalo. De todos modos, no era ni mucho menos algo agradable, y Matt no estaba tan seguro de que esta vez fueran a conseguir escapar. El emperador parecía muy decidido a ignorar el amor paternal cuando sus deseos se veían contradichos, y ahora estaba atacando las naves que estaban bajo las órdenes de su hijo. Con saña. De momento, aquella era la única ventaja, si es que se podía llamar así. En la pantalla solo se veía el feo planeta anaranjado Char y las feas nubes de fuego cuando las naves recibían impactos. Era una guerra de titanes, una batalla de naves, y la carnicería iba a ser sin duda enorme. Los grandes cruceros de batalla se movían más despacio que los espectros mientras disparaban y recibían disparos, y el espectáculo era espantosamente asombroso. Y yo que creía que los Zerg iban a ser nuestra mayor preocupación, murmuró Matt para sí. Luego dijo en voz más alta: «Apunten al bucéfalo». «Apuntado, señor», dijo el timonel Marcus Cade. La imagen de la pantalla cambió y apareció el crucero de batalla clase Gorgona. Ya había sufrido daños, pero estaba repartiendo tanto como recibía. Matt sabía que, siendo la nave insignia de la flota de Mengsk, tenía el armamento y las defensas más avanzados y era la nave más gigantesca que había visto la humanidad. Mientras Horner observaba, el bucéfalo disparó su cañón Yamato. La pequeña explosión nuclear que salió del cañón alcanzó su objetivo con devastadores resultados. El crucero de batalla más viejo y peor equipado de clase Behemoth, que sufrió el ataque, se frenó drásticamente y empezó a ir a la deriva. La nave y las 6.000 personas que iban dentro ya no eran una amenaza. Pero otras dos naves clase Minotauro se acercaban. Mientras el Hyperion se iba acercando, Horner vio un campo verde que empezó a rodear al bucéfalo. El crucero de batalla estaba poniendo en funcionamiento su matriz defensiva, y con suerte aguantaría hasta que el Hyperion estuviese a tiro. Fuera se vio un borrón repentino. Zerg. Los mutaliscos no tenían guía, pero eran tan salvajes como siempre, y Matt dio orden de disparar. Cada segundo que pasaban disparándoles a los Zerg que caían sobre ellos en ataques casi suicidas, era un segundo en el que la nave que albergaba a Jim y a otros asaltantes estaba en peligro. «Destruyan a los Zerg, a todos los que se pongan a tiro», dijo Matt, «y en una pantalla separada sigan al bucéfalo. Aléjenlo de las naves del dominio y hagan que se acerquen a nosotros». Cade pareció confundido, pero obedeció. «2 naves más de la flota de Valerian se acercan para interceptarnos. Ahora ya solo le quedan 14 de las 25 y varias parecen en mal estado». «Ya lo creo», dijo Matt, «vamos a seguir avanzando hacia ellos». Con un montón de Zerg cabreados siguiéndonos, pensó, y se permitió una ligera sonrisa de astucia. El bucéfalo se movía ligeramente ante los ataques exteriores. Jim no malgastó un segundo en preocuparse. No había nada que pudiese hacer ni por la nave de Valerian ni por él mismo. Saldrían de aquella o no, sin su ayuda. Había una persona por la que podía hacer algo. Quizá. La enfermería del bucéfalo era similar a la del Hyperion, pero más avanzada según el ojo inexperto de Jim. Era grande, casi cavernosa, y parecía fríamente eficiente. Sarah estaba al fin en una cama de hospital de verdad. Estaba conectada a varios tubos y un monitor encima de su cabeza mostraba información en doradas letras electrónicas. Jim leía las palabras, pero no entendía la mayoría. Sin embargo, los 3 doctores y el científico estaban pegados a las lecturas. Jim, que ya se había quitado la armadura, estaba en una silla a su lado. Le tomó la mano con las 2 suyas y susurró en voz baja: «Sé que estos tipos asustan, pero ahora estás segura. Aquí todos quieren ayudarte. Y,
Si no lo hacen, me encargaré personalmente de mandarlos al espacio. Durante un largo momento creyó que seguía dormida. Luego se le movieron los párpados, abrió los ojos y parpadeó unas cuantas veces. Miró a su alrededor y finalmente encontró la mirada de Jim. «¿Quién? Aquí, cariño», dijo Jim sonriéndole. Ella empezó a sonreír también, y entonces Jim casi pudo ver cómo las ideas le iban encajando en la cabeza. La sonrisa quedó congelada, se convirtió en una mueca, cerró los ojos y se apartó de él. «Hicieras lo que hicieras», murmuró, «hubiese preferido que no». Jim se quedó sin aliento por un instante, pero mantuvo la calma en su voz. «No hablas en serio», dijo. «Deja que estos tipos hagan su trabajo. No te preocupes». «Que no me preocupe». Movió la cabeza bruscamente y se lo quedó mirando, con los labios fruncidos, y la voz se le agudizó en la última palabra. Pareció sobresaltar a los doctores y sacarlos de su fascinación con sus estadísticas y miraron para observar a la paciente en lugar de a los números. «¿Cómo puedes decirme eso?» «Jim, sé lo que hice. Lo recuerdo. Miles de millones de muertos. Por mi culpa». «Esa no eras tú», dijo Jim con firmeza. «Era la reina de espadas. En lo que te convirtieron. Ahora has vuelto a ser Sarah. Y estamos juntos. Así que calla, cariño». Había retrasado el tocarle los extraños tentáculos que le adornaban la cabeza en lugar de pelo. Todo lo demás era tan humano, tan parecido a la mujer que recordaba, pero aquello. Ahora lo hizo, manteniendo los dedos entrelazados con los de ella con una mano y con la otra rozándole las espinosas protuberancias. Se preparó para el contacto. Ante su sorpresa, eran cálidos al tacto, como piel. La piel de Sarah. Y cualquier duda que hubiese tenido acerca de si seguía queriéndola, dudas que había enterrado tan profundamente dentro de su alma, que solo entonces había sido consciente de ellas, desaparecieron como una pesadilla. Pero la caricia no la consoló. Volvió la cabeza, tratando de apartarse. Respetando sus necesidades, Jim retiró la mano. «No importa. Sarah Kerrigan, reina de espadas». «No lo entiendes», murmuró. «Quizá nunca lo entiendas. Siempre he destruido cosas. Todo lo que toco, todo lo que me importa. Por eso me escogieron a mí, Jim. ¿Porque soy destructiva?». Cerró los ojos y cayó en la inconsciencia. Jim se echó hacia atrás en el asiento, intentando entender lo que le había dicho. Cuánto era real y cuánto se debía al dolor que sentía. Y, a pesar de lo que le había dicho a Sarah, a pesar de lo que se decía a sí mismo, no podía evitar pensar qué parte de la matanza de miles de millones había sido solo cosa de la reina de espadas, y qué parte de Sarah Kerrigan. Era lo más bonito del mundo entero, y había cogido una y se la iba a enseñar a mamá y papá. Sarah levantaba las piernecitas según corría por el campo de flores amarillas que habían vuelto su rostro hacia el sol. En la jaula de las manos guardaba cuidadosamente lo más bonito del mundo. Notaba el aleteo. Estaba asustada, pero la soltaría en cuanto se la hubiese enseñado a sus padres. Sarah Louise Kerrigan. Los pasos de Sarah se frenaron. Con retraso, al ver a sus padres en el porche de la casa, a papá mirando su reloj de bolsillo y a mamá frunciendo el ceño, recordó que ese día iban al pueblo. «Lo siento. Se me olvidó», dijo. Su enorme sonrisa regresó cuando estiró las manos todavía cerradas. «Pero mirad lo que he. Fíjate qué pelos». Estalló su madre, exasperada. Comenzó a quitarle los pétalos de flores del cabello pelirrojo, intentando domar la desmañada melena y hacer una cola de caballo. «¿Qué vamos a hacer contigo? Tienes polvo por todas partes y no tenemos tiempo de lavarte, ¿verdad?». «Bueno», dijo papá, consultando su reloj, «van a tener que darse prisa. ¿Por qué no hemos podido tener una niña buena a la que le guste estar guapa y no una sucia?». Las palabras la hirieron, pero Sarah ya las había oído antes. No pasaba nada. Mamá iba a quedarse tan asombrada y maravillada como la propia Sarah, en cuanto viese lo que su hijita había encontrado. Las palabras de su madre se convirtieron en un lejano zumbido cuando Sarah abrió las manos, esperando el momento con alegría. Estaba muerta. La cosa más bonita del mundo estaba muerta. Y Sarah la había matado. «Oh, mira lo que has hecho ahora, Sarah. También has aplastado al bicho y lo tienes por todas las manos». Sarah gritó. Gritó furiosa por las palabras de su madre. Gritó horrorizada por la muerte, literalmente en sus manos, y por la culpa de haberle hecho promesas de libertad a aquella frágil criatura.
El rojo salió por todas partes. La salpicó, caliente y húmedo, en la cara, en las tablas del porche, en la mecedora, moviéndose demasiado lentamente para ser real, demasiado vagamente para ser tan espantoso. Sarah oyó a su padre gritar incoherentemente a lo lejos, pero era como escuchar algo debajo del agua. Era ahogado, confuso y muy, muy lejano. Se quedó transfigurada al ver la cabeza de su madre. Bueno, lo que solía ser la cabeza de su madre, porque ahora no quedaba nada excepto parte de la mandíbula inferior y fragmentos irregulares de hueso, sangre y cerebro. El cuerpo se vino abajo como el de una marioneta a la que le hubiesen cortado los hilos de repente. Y con implacable aspereza la extraña ensoñación desapareció y todo se volvió brutalmente diáfano. Sarah comprendió entonces lo que su padre gritaba una y otra vez. «Le ha estallado la cabeza. Le ha estallado la cabeza». «¿Qué demonios le está pasando?», gritó Jim. Sarah se había quedado rígida como una tabla. Había abierto de repente aquellos ojos verdes que no miraban nada que Jim pudiese ver, pero el horror que se apreciaba en ellos lo espantó. El doctor Frederick se acercó, pálido por la preocupación, y comprobó las constantes de Sarah. Debería estar bien. No hay ninguna reacción a la medicación. A Frederick solo le faltó añadir: «No lo sé», pero no era necesario pronunciar las palabras. Sarah inspiró profundamente y empezó a revolverse. A Jim no le había gustado la idea de que la atasen, pero ahora se alegraba de que no hubiesen hecho caso a sus protestas. Sarah no podía lanzarse encima de nadie ni tirarse ella misma de la cama. Valerian estaba de pie en el puente de mando. Tenía los puños apretados y su mirada gris era tan dura como el neoacero mientras observaba la batalla. Suponía que debería haberse esperado aquello. Nunca creyó haber estado engañado con ideales acerca de la naturaleza de Arcturus, pero, aparentemente, no había esperado que su padre llegase tan lejos. A bordo de cada crucero de batalla había de 4 a 6,000 personas. Las vidas de los demás no significaban nada para su padre. Ni siquiera la de su hijo. No estaba yendo bien. 4 de los cruceros de batalla que le quedaban a Valerian, el Aeneas, el Anfitrite, el Metis y el Meleager, estaban muertos, flotando en el espacio. Otras naves estaban gravemente dañadas. Restos tan grandes como un barrio entero de una ciudad giraban y flotaban, molestando en los ataques. De vez en cuando había una llamarada repentina cuando un fragmento de nave se acercaba demasiado a la atmósfera y entraba en combustión. Los otros 10 cruceros de batalla continuaban el hostigamiento, y una de las naves de Arcturus quedó fuera de juego en un ataque bien coordinado del Antígone y Eleos. Cada uno de ellos se acercó desde un lado diferente, y a pesar de sus valientes esfuerzos, el crucero de batalla enemigo fue destruido. Valerian dio las gracias en silencio a los hombres y mujeres que iban a bordo de todas sus naves, que fácilmente podrían haber huido a la seguridad del otro bando. Pocos se lo hubiesen reprochado, ni siquiera Valerian. Había sido un idiota por no preverlo. Arcturus le había dicho una vez: «Todavía tienes mucho que aprender», y el muy bastardo tenía razón. «Señor, el Hyperion se nos acerca», dijo el capitán Everett Bond. Joven, pero ya con canas, lo había hecho sorprendentemente bien ante el repentino desarrollo de los acontecimientos de los últimos días durante su primera travesía como capitán. «Acabo de recibir un mensaje del capitán Horner. Dice». Bond pareció ligeramente confundido. «Dice que tengamos cuidados con los perros sueltos». «¿Cómo?». El Hyperion se movió lentamente y apareció a la vista, y entonces Valerian lo entendió. Una lenta sonrisa le cruzó los labios y recordó una cita de un dramaturgo cuyas obras eran aún más antiguas que la ópera que había estado escuchando antes. «Grita caos y suelta a los perros de la guerra». El Hyperion estaba repleto de Zerg. Algunos lo atacaban directamente, otros volaban tras su rastro. Zumbaban como abejas, menos inteligentes incluso que esos insectos. Y el Hyperion parecía ir en rumbo de colisión contra el White Star, la nave que llevaba a Arcturus Mensk. «No van a intentar embestirlo, ¿verdad?», preguntó Bond. Valerian sacudió la cabeza, incapaz de responder. Raynor y sus asaltantes eran completamente impredecibles. El príncipe no creía que el joven que capitaneaba el Hyperion estuviese preparado para destruir a todos los de a bordo por salvar a Raynor y a Kerrigan. Pero no lo sabía. Y ese elemento caótico les daba a los asaltantes una ventaja enorme. Porque, si Valerian no sabía lo que haría Horner, desde luego Arcturus tampoco.
Dos poderosas naves, el Hyperion y el White Star, se acercaban cada vez más. Valerian frunció el ceño. El Hyperion estaba arreglado y completamente trucado, y eso en teoría suponía que podría resistir un tiempo al más nuevo White Star. Aún así, definitivamente era el que más tenía que perder. Se alegraba de que Raynor no lo estuviese viendo. De algún modo Valerian no creía que, por muy forajido que fuese, y por mucho que odiase a Arcturus Mengsk, fuese a probar la voladura de su propia nave y de todos los que iban a bordo en un ataque que podría incluso no funcionar. «Señor, desde luego llevan rumbo de intercepción», dijo Bond. «Ya lo veo, gracias, capitán», replicó Valerian con frialdad, incapaz de apartar los ojos del inminente desastre. El White Star atacó al Hyperion. Los espectros se lanzaron sobre él como un enjambre de avispas furiosas, bombardeándolo a su paso. El White Star disparó su cañón Yamato y Valerian entrecerró los ojos ante el destello. La suerte estaba con el Hyperion. Había virado cuando el cañón disparó y el disparo lo alcanzó de refilón. Aún así, era bastante serio. Curiosamente, el Hyperion no devolvió el fuego y siguió avanzando. «Suicidio», murmuró Valerian. Pero aquello no tenía sentido. Y entonces se rió, un ladrido agudo, diáfano de admirado deleite. ¿Por qué? Aunque el Hyperion había sufrido los daños de un cañonazo de refilón, el ataque también había servido para enfurecer a los Zerg. Y todos, docenas a esas alturas, comenzaron a descender hacia el White Star. Hyperion abucéfalo. Prepárense para despejar espacio en las coordenadas 417 marca 8. Aquí Valerian, dijo, anticipándose a la respuesta estándar. Se lo notificaré a mi flota, se volvió a Bond. Ya has oído al caballero, dijo. Envía el mensaje y asegúrate de que tiene encriptación de nivel 3. No quiero arriesgarme a que mi padre lo oiga. Sí, señor, dijo Bond. Valerian volvió su atención a la batalla que tenía delante. Las naves parecían estar tan cerca que pudiese tocarlas y notó el movimiento del bucéfalo al ser alcanzado. Recibido, señor. El Eos, el Patroclus, el Heracles y el Antígone están informando de diferentes daños, pero harán todos los esfuerzos necesarios para llegar allí. El resto de la flota ha perdido sus motores y está detenida en el espacio. Valerian asintió. No lo sorprendió, a juzgar por lo que estaba haciendo Arcturus. Pero se arrepentiría de cada vida perdida. Eso no tenía por qué haber pasado. Todo había ido tan bien, pero era una lección que había aprendido desde joven. Las cosas podían cambiar en cuestión de segundos, y rara vez para mejor. Ahora había una guerra entre padre e hijo, y miles se verían atrapados en ella. Esa era la naturaleza de la bestia. Los Zerg seguían atacando al White Star, ignorando cuántos de ellos morían y consiguiéndoles a Valerian y a sus soldados un tiempo valioso. El bucéfalo y las otras naves comenzaron a girar lentamente en dirección a las coordenadas que les había dado Horner. Demasiado lentamente. Valerian apretó la mandíbula al ver un ataque concentrado casi destruyendo el Eos. 2 cruceros de batalla entonces. 2 de los 25 que habían acompañado a Valerian iban a poder dar el salto con él. Los capitanes de las naves que estaban averiadas y que abandonaban por necesidad podrían o no rendirse a Arcturus. El emperador podía o no aceptar su rendición. En cualquier caso, ya no estaba en manos de Valerian. Había tomado su decisión y, a pesar de las pérdidas que crecían por segundos, Valerian sabía en el fondo que era la correcta. En su enfermería tenía a Sarah Kerrigan, clave para la profecía sobre el regreso de los Shell Naga. No podía, y no quería, poner eso en peligro. «Señor, el White Star está entrando dentro de nuestro alcance de tiro», dijo Bond. «Entra en distorsión», dijo Valerian. Capítulo 5. Llegaron muchos, muchísimos, todos cayendo sobre ella. Sintió el aliento caliente, fluido sobre su rostro y vio el destello de varias filas de dientes y el movimiento de extremidades punzantes. Había luchado hasta que su arma se quedó sin munición, solo para darse cuenta de que no iban a ir a rescatarla, que no iba a llegar ninguna ayuda. Esperó la muerte, y en lugar de eso, oscuridad, cautividad, la incapacidad de moverse en libertad. Pero algo se movía. Dentro de su cuerpo, sus huesos, sus músculos y sus tendones se retorcían, se movían, se reformaban y era una agonía. Otras mentes alcanzaron la suya mientras estaba siendo reconstruida. El poder, tanta fuerza, tantas vidas unidas a la suya, tanto amor.
Amor. Ya había conocido el amor antes de que se uniesen a ella. Lo había saboreado como una simple hembra humana yaciendo silenciosamente en los brazos de un hombre fuerte pero amable con un rostro curtido y barbudo. James Raynor, sheriff, forajido, padre, viudo, amante. Jim. El breve cese del dolor desapareció. Imágenes de matanzas ocuparon su lugar. De incontables Zerg, revoloteando sobre las superficies de los planetas, infestando a todo lo vivo con lo que se topaban, incluyéndola a ella, incluyendo. Podía notar sus alas huesudas, cada punta tan afilada como un puñal, flexionándose, extendiéndose. Le pesaba la cabeza, adornada no con claros mechones de pelo, sino con algo más pesado, algo que se movía por voluntad propia. Sus ojos podían ver mucho más allá que antes. Su mente se había abierto. ¿La habían estirado? Para acomodar mucho más de lo que había sido capaz de procesar incluso siendo fantasma. Saber, notar, blandir un poder inimaginable. Asesinar en números inimaginables. ¿Cuántos? Mares de rostros. Pero uno estaba grabado en su cerebro. Kerrigan nunca la había conocido, pero a través de los ojos de su Zerg, Sara la había visto morir. Había visto a una madre luchar por apartar a su llorosa hija del peligro, cuando no había una salida al peligro. Oh, sí, Sara había matado antes. Pero quitarle la vida a una persona le quitaba algo a ella también. Recordó una danza de la muerte que había interpretado que desafortunadamente el periodista Mike Liberty había sido obligado a contemplar. Entrando y saliendo en fase de invisibilidad, cortando aquí, rompiendo un cuello allí, disparando una escopeta, desapareciendo de un lugar para aparecer en otro. Rostros desaparecidos, torsos abiertos. Había dejado un rastro de muerte como migas de pan para que lo siguiera Liberty. Y él había acabado por encontrarla, arrodillada por el agotamiento. «Gofres», murmuró. «¿Qué dices, cariño? ¿Te ha entrado hambre?» Una voz del pasado. Una que le había dedicado palabras cariñosas una vez, que había amenazado con matar la otra. Tenía que ser del pasado, porque no podía estar ahí ahora. Gofres. Uno de los técnicos a los que había matado durante aquella danza macabre en Antigua Prime había muerto deseando haberse comido los gofres que le habían ofrecido en el desayuno aquella mañana. Soy una fuerza destructiva. Y de repente los cadáveres se levantaron, rostros podridos, ensangrentados o desfigurados. No solo los de aquel día, sino los de todos los días en que había repartido muerte, tanto como humana como siendo la reina de espadas. Cada hombre, mujer y niño que había caído desde el momento en que se había convertido primero en fantasma y luego en la reina de los Zerg, en su madre, levantaba sus manos sanguinolentas hacia ella, algunos rogándole que les devolviese lo que les había arrancado, algunos exigiendo venganza por vidas cegadas demasiado pronto. Eran un océano de carne arrancada y ensangrentada. Miró pasmada cómo inundaban cada rincón de su vista y más allá. Docenas, cientos, miles, millones, miles de millones, y dos, madre e hija. Sus gritos de agonía, furia y miedo le llenaron la garganta, y Sara Kerrigan les dio voz a todos ellos. El grito hizo que a Jim se le erizase el cabello. El hermoso rostro de Sara estaba contorsionado en una mueca de puro terror y tormento. Tenía la boca abierta, y de ella brotaban todos los sonidos del dolor y la furia. «¡Sara!», gritó, agarrándola de los hombros y sacudiéndola, primero suavemente, luego con más firmeza. «Estás a salvo. No pasa nada». El grito se convirtió en gemido y luego en suaves lloriqueos tan perdidos y desesperados que Jim notó que él mismo empezaba a llorar. «Hable con ella», dijo Frederick de repente. «Sus ondas cerebrales indican que nos oye. Sencillamente es que no deja que nada de ello la alcance». Jim observó a la mujer que estaba en la cama y formuló una oración silenciosa a cualquier deidad, real o imaginaria, que pudiese estar escuchándolo. «Sara, cariño, ¿te acuerdas de cuánto me odiaste la vez que nos conocimos?» Más lloros. No había señal alguna de que le hubiese entendido. Jim miró al doctor, que le hizo un gesto para que continuase. «Desde luego, eras tremenda, cielo. Estabas guapísima. Y, oh, mis pensamientos me traicionaron entonces, ¿verdad?» Antigua Prime. No era el primer mundo al que Sara Kerrigan, antigua fantasma y ahora segunda al mando del grupo rebelde liderado por Arturus Mengsk, había sido destinada, y probablemente tampoco sería el último.
Era peor que algunos planetas y mejor que otros. Árido, seco, marrón. Se sabía que sus habitantes no le tenían un cariño especial a la Confederación Humana. Mengsk creía que, con un poco de estímulo, se alzarían al unísono como ya habían hecho antes, llevándose su mundo de las garras de la tiránica Confederación y reclamándolo para ellos mismos. Y por supuesto para Arcturus Mengsk, su liberador. Así que habían enviado a Sara para asegurarse de que el ambiente para el derrocamiento era propicio. Su visita había dado frutos. La información inicial había revelado que el problema principal lo planteaba un solo destacamento confederado. Cierto que se trataba del escuadrón Alpha N, pero seguía siendo un solo destacamento. Kerrigan no había tardado en descubrir que el general Edmund Duke, jefe del escuadrón Alpha y del crucero de batalla NORAD II, había desaparecido. Mengsk parecía complacido con el informe y le dijo que en breve esperase una nave de despliegue con el chico nuevo, antiguo sheriff y ahora capitán, James Raynor, al mando. Ella había llegado al punto de encuentro y observó salir de la nave a sus ocupantes. Mike Liberty todavía no estaba acostumbrado a su armadura y empezaron a formar un perímetro. Ella prefirió mantenerse invisible con la intención de tomarle las medidas al tal Raynor. Parte de su entrenamiento había consistido en evaluar al enemigo y por aquellos días todo el mundo era un enemigo en potencia, incluso aquellos que decían trabajar para Mengsk. Raynor era alto, de buena constitución pero no cargado de músculos, con arrugas profundas alrededor de las ojeras. Charlaba amigablemente con los demás, dándole una palmada en la espalda a uno de ellos. Sí, pensó. Parece exactamente lo que ha sido, un policía de un planeta de cuarta. Pero tenía algo en la forma de la mandíbula y la agudeza de su mirada. Puede que James Raynor viniese de un planeta perdido, pero no era un paleto. Satisfecha con su evaluación y consciente de que el tiempo era importante, Sara dio un paso adelante. Se quitó el casco para enfriarse la cabeza y desactivó el camuflaje. Liberty le dedicó una sonrisa cómplice al reconocerla, pero ella no tenía tiempo para cortesías. Se acercó a Raynor saludándolo. «Capitán Raynor», comenzó a decir. Este se volvió y levantó una ceja. «Acabo de explorar la zona y...» Estaba acostumbrada a que los hombres la encontrasen atractiva, a darles un equivalente telepático a una mirada de desprecio y a continuar con la conversación. Pero aquel hombre, las cosas que quería hacerle, imágenes de sus manos en ella, de sus labios apretándose contra los suyos, de las piernas de ella envolviéndolo. Cerdo. Las imágenes en la cabeza de Jim eran gráficas, vividas y atractivas. Se quedó sorprendida por su propia reacción y convirtió la sorpresa en ira. Jim abrió los ojos. ¿Qué? Si todavía no te he dicho nada. Le reconoció que no lo negase, pero estaba demasiado disgustada para admitirlo. Además, ¿por qué iba a hacerlo? Era un cerdo. Ya, pero lo estabas pensando, le replicó. Se preguntó por qué se ofendía tanto. Tampoco es que fuese el primer hombre en pensar esas cosas. En su primer examen, Sara había creído que tenía un aire de bondad y decencia. Obviamente, se había equivocado. Por debajo era exactamente como todos los demás. Un cerdo. Ah, claro, eres telépata, dijo, dándole a la palabra un tinte de algo. Había muchas emociones agolpándose en su mente y ella no estaba dispuesta a descifrarlas. Al menos, tuvo la decencia de aparentar vergüenza. Mira, vamos a ponernos a trabajar, ¿está bien? De acuerdo, mordió la palabra con frialdad, preguntándose de nuevo por qué estaba tan enfadada. Con la rapidez de la práctica, se recuperó, todavía un poco resentida, e informó a Liberty y a Raynor sobre la situación. Cuando Jim hizo un comentario sarcástico sobre sus habilidades, por un instante picó el anzuelo antes de calmar su ira. Era más importante que había observado algo más durante su exploración. Los Terran no estaban solos en Antigua Prime. «Mierda», dijo Jim. «Confederados y Zerg. Parece que van de la mano. Bueno, vamos con esto». 2504. A Jim se le había secado la boca de hablar, de describirle a la atormentada joven una época de sus vidas que ahora parecía tan sencilla y casi dulce. Sabía que el bucéfalo había estado en batalla. Incluso en la enfermería, en las profundidades de la nave podían notarlo. Había notado los ataques que recibía la nave. Todo había estado ocurriendo mientras él hablaba. Pero Raynor estaba justo donde sabía que podía servir mejor.
Mientras hablaba, el tenso cuerpo de Kerrigan se fue relajando lentamente. Hacia el final, Jim se animó un poco cuando algo semejante a su antigua sonrisa burlona curvó los carnosos labios de Kerrigan. La respiración se calmó y el doctor llegó para comprobar sus constantes. «Está dormida», dijo Frederick. «No inconsciente, solo dormida». Jim lanzó un suspiro de alivio y se recostó en la silla, todavía sujetando la mano de Sarah. «No he podido evitar escuchar», continuó Frederick. «¿En qué demonios estaba pensando cuando la vio?» «A mí me enseñaron, hijo, que un caballero no habla de esas cosas», dijo Jim, encontrando la energía para dedicarle al doctor una cansada sonrisa. «Pero estoy seguro de que puedes adivinarlo». En ese momento se oyó un agudo silbido. «Señor Raynor, soy Valerian. Por favor, conteste». Jim se levantó y se acercó a la consola, apretando un botón. «Aquí, Raynor. Supongo que Matt y tú han salido bien de esta, o no estaríamos teniendo esta conversación. Supone bien. Aunque huir de la flota de mi padre ha tenido un coste elevado». La voz parecía auténticamente triste. «Me gustaría reunirme con usted y con el señor Horner a bordo del Hyperion. Tenemos mucho de qué hablar». Clic. No era una petición, naturalmente, y Jim lo sabía. Le parecía bien. Demostraba que no era un prisionero confinado en la enfermería con Sarah. No quería dejarla, pero obviamente ella se encontraba estable y en buenas manos. Jim la miró un instante más y luego dirigió su mirada al doctor. «Cuídala», le dijo. «Cuídala bien». Había dado tanto para encontrarla, para salvarla. Se había vuelto contra Tychus por ella. No podía perderla ahora. Cuando Raynor y Valerian entraron en el puente, Matt, sentado mientras charlaba con el ingeniero jefe del Hyperion, Rory Swan, pareció aliviado. «Me alegro de volver a verle, señor», dijo. Le hizo un gesto cortés aunque frío a Valerian, y dirigió casi toda su atención a Raynor. «Cuéntamelo», dijo Raynor. Matt lo hizo describiendo rápida y concisamente la batalla. Jim observaba atentamente a Valerian mientras escuchaba. Valerian todavía tenía su conocida expresión de calma y control, pero parecía desanimado por todo lo que había ocurrido. En su hermoso rostro apareció un destello de dolor cuando Matt le contó a Raynor que solo otros 2 cruceros de batalla aparte del Bucéfalo habían conseguido huir. Raynor no dijo nada, sencillamente hizo un gesto de sobria comprensión. Mengsk era despiadado pero no estúpido. Si necesitaba las naves averiadas y a la tripulación que iba a bordo, no los mataría. Si no, «Bueno, Junior», le dijo a Valerian, decidiéndose por dirigirse a él de modo desenfadado en lugar de comprensivo. «Tú encontraste los objetos, los reuniste y han funcionado. Desde luego, Sarah parece volver a ser humana. Tu siguiente paso era llevarla a una de las instalaciones de la Fundación Moebius y hacer que tus grandes científicos le echen un vistazo». Valerian tardó medio segundo más en contestar de lo que debería, y Raynor se dio cuenta de lo agitado que estaba en realidad. «¿Eh? Oh, sí, el Dr. Emil Narud será de gran ayuda para todos en este momento. Aquí tenemos también a un científico», intervino Horner, «y bastante bueno. Egon Stedman. Quizá no necesitemos a Narud». Valerian movió las doradas cejas. «No conozco al tal Dr. Stedman, pero le aseguro que no hay nadie en toda la galaxia que conozca mejor la fisiología Zerg que el Dr. Narud. Seríamos unos necios si no lo avisáramos lo antes posible. Vamos a ver qué piensa Stedman antes de tomar una decisión», dijo Jim. Apretó el botón de control y el rostro angular y dispuesto de Egon apareció en pantalla. «Egon, ¿cómo va el laboratorio?» «Un poco desordenado, pero nada que no podamos o barrer o arreglar», replicó Egon. «¿Cuál es el plan?» «Bueno, estamos pensándolo ahora mismo», dijo Jim. «Ya sabrás que los objetos Xel'Naga han funcionado». A Stedman se le iluminó el rostro. «Oh, ya lo creo. Es fantástico. Es tan excitante. Una vez tengamos la ocasión de estudiarlos más, y por supuesto, de hablar con la quería decir con Kerrigan, claro. La ciencia habrá descubierto tantas cosas que...» «De eso es de lo que quiero hablar contigo», dijo Jim. Si lo dejaba, Egon era capaz de parlotear durante horas. Nuestro plan original era llevarla a la Fundación Moebius de Valerian. Su padre nos lo ha puesto considerablemente más difícil. Egon frunció el ceño. «Ah, claro, entiendo que eso podría ser un problema», dijo. «Eso no es bueno. ¿Crees poder encargarte tú?»
Kerrigan es humana, pero hizo una mueca, odiando admitirlo. No del todo. Va a necesitar cuidados, seguimiento y exámenes, para que sepamos cómo cuidar de ella de la mejor manera. Egon palideció visiblemente. Yo, su voz, siempre juvenilmente aguda, era ahora un chillido. Oh señor, no creo que sea muy buena idea. O sea, sé algunas cosas sobre los Zerg, pero... ¿Sabes muchísimo, Egon? Bueno, aunque eso sea cierto, esto me supera con mucho. Obviamente, si no tenemos otra opción, haré cuanto pueda, pero... Señor, detestaría perderla, y no solo porque usted se me echaría encima como un enjambre de Zerg. No sé si sería capaz de enfrentarme a cualquier emergencia que pueda surgir. Considerando que Egon tendía a exagerar ligeramente sus conocimientos, Jim creía ahora que el joven científico estaba obviamente inseguro e incómodo. Y tenía razón. Jim se le echaría encima como un enjambre de Zerg si cualquier cosa le pasaba a Sarah. Bueno, supongo que iremos a ver a Narud de nuevo, dijo. No hacía tanto. Los asaltantes habían salvado a Emil Narud y a muchos miembros de su equipo de la Reina de Espadas. Entonces el tipo no le había caído muy bien y ahora le caía todavía peor. Sé que esto es difícil para usted, señor Raynor, pero le aseguro que Sarah estará en las mejores manos posibles. Capitán Horner, gritó Cade. Tenemos visita. El dominio nos ha encontrado. Adelante, cuartel general. Tenemos turbulencias. Vamos a bailar un poco. Agarraos. Sois los últimos de quienes esperaba recibir ayuda. ¿Qué tramáis, Mengs? ¿Qué tramamos? Te voy a dar yo a ti trama, confederado hijo de... Jim, ya basta. Yo me ocupo de esto. La Confederación se derrumba, Duke. Sus colonias se sublevan. Los Zerg lo arrasan todo sin control. ¿Qué habría ocurrido hoy aquí si no nos hubiéramos presentado? Ve al grano. Le planteo una elección. Volver a la Confederación y sucumbir. O unirse a nosotros y salvar a nuestra raza de la aniquilación Zerg. No creo que sea una elección difícil. ¿Unir fuerzas con vosotros? Soy un general, por el amor de Dios. Un general sin ejército. Conmigo tendría un puesto en mi gabinete, y no en una avanzadilla remota. No ponga a prueba mi paciencia, Edmund. Muy bien, Mengs. Trato hecho. Ha elegido lo correcto, General Duke. No me puedo creer que vayas a confiar en esa víbora. No te preocupes, Jim. Lo tenemos en la palma de la mano.